A continuación nos va a acompañar Miguel Ángel Fernández Matrán. Bien, el título de su comunicación, de su ponencia, es 30 años de gestión en el patrimonio cultural, el caso de la Fundación SICOP. Me imagino que prácticamente casi que todo el mundo conocerá a Matrán, pero le voy a leer algunas de los rasgos de su trayectoria. Fue profesor titular, o es profesor titular, jubilado ya de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, sección de Arquitectura Técnica. Es presidente honorífico del SICOP España, de la Fundación SICOP y de la Federación Internacional SICOP de Centros para la Conservación del Patrimonio de América, Europa y África. Por lo tanto, y además mucho más con todo lo que ha hecho a lo largo de todos estos años de trayectoria. Tienes la palabra. Bien, muchas gracias por la invitación. A mí volver a esta casa donde he estado cerca de 37 años, pues no me cuesta nada. Es un absoluto placer. Hay un inconveniente y tengo que explicar la gestión en el patrimonio cultural 30 años en media hora. Lo voy a intentar. Voy a ser un poco fuerte en muchas cosas porque para explicar 30 años hacen falta palabras directas y comprensivas y que entremos un poco en materia. Porque a pesar de que han pasado 30 años desde que empezamos con esta idea del patrimonio cultural, fue en el año 92, en donde apenas nos molestábamos las administraciones en conservar el patrimonio en aquella época. No era un problema, era una cosa como muy auxiliar dentro de los esquemas administrativos. Por supuesto que ha cambiado mucho, pero no lo suficiente. Todavía no ha cambiado lo suficiente. Cuando empezamos, y me remonto a esa primera década, del año 92 al año 2000, el principal objetivo para conservar, para salvar el patrimonio eran los objetos arquitectónicos. Es decir, nos fijábamos en los objetos que tenían un valor cultural importante. Unos eran big, otros no, pero estábamos enfrascados, sobre todo la gente que tenía conocimiento de la importancia de esos objetos, en la conservación. Y por supuesto, por parte de las administraciones, pues cómo había que intervenir. Y nos tiramos casi 10 años no estudiando, sino interpretando lo que estaban haciendo cartas, leyes, decretos de medio mundo para intervenir de una forma correcta, que al final tenía que haber sido una forma sensata. Pero sensato y correcto me quedaría yo en ese intermedio. Era importante intervenir porque se perdían las referencias importantes que la gente, como acaban de decir ahora, que la población tenía de sus valores. Y esto es un tema importante, los valores, porque tenemos que hablar de valores. Quizás nos sobran muchísimos decretos, leyes, interpretaciones, porque seguimos sin proteger los valores. Porque una cosa es proteger y otra es conservar. Si hubiéramos tenido, o que todavía no tenemos, una cultura más amplia sobre la conservación, no tendríamos que proteger haciendo bienes de interés cultural desmesuradamente. Hoy por hoy, la protección del patrimonio a través de los bienes de interés cultural que no han sido aprobados con un presupuesto de
mantenimiento y conservación, lo que hacen es llevar a una gran cantidad de bienes culturales al ostracismo y al olvido. Lo que acaban de decir antes sobre la gente es importante. El tema fundamental en todo lo que se ha venido hablando sobre el patrimonio cultural pasa por la difusión y la comunicación a la gente de su patrimonio cultural. Lo acaba de decir la compañera que acaba de intervenir, puesto que el conocimiento es fundamental para que la gente ame sus valores y los siga conservando. De esa forma lo sigue transmitiendo, y es lo que estábamos o lo que hemos intentado hablar durante años de generación en generación. Fíjense en qué generación estaríamos ahora para transmitir a qué generación. ¿Cuál es el equilibrio para que la siguiente generación tenga un conocimiento perfecto de sus valores? En esos 10 primeros años, la importancia era el objeto arquitectónico, y realmente se hizo bien. Aprendimos muchísimo, sobre todo de las intervenciones que se venían haciendo en medio mundo, y no hay duda hoy sobre cómo hay que intervenir en un objeto, sea arquitectónico o sea de pintura, escultura o arqueológico. Cómo hay que intervenir es una cuestión que, gracias a todas las investigaciones que se han venido haciendo a lo largo de todos estos 30 años, están más que consabidas. Pero el tiempo seguía avanzando. En aquellos 10 primeros años resulta que la sociedad cambió. No era lo mismo la sociedad en el año 92 o en nuestra ciudad, San Cristóbal de la Laguna, que 10 años después. Por lo tanto, se incorporó a la teoría de la conservación algo que estaba cojo respecto a la conservación. No digo a la protección, sino a la conservación. Y estaba cojo la referencia del objeto arquitectónico en el espacio donde estaba ubicado. Objeto y espacio empiezan entonces después de esos 10 primeros años, donde antes era solo objeto, empiezan a jugar y a tener una referencia uno con otro. Fíjense que si el espacio en donde se ubica un bien cultural está degradado, no tiene sentido hoy invertir primero en el objeto arquitectónico antes que en el espacio degradado. Esto nos lo enseñaron muy bien en Bilbao cuando empezaron con el proyecto del Guggenheim, un edificio que hoy por hoy atrae a miles de turistas en Bilbao, y se dieron cuenta que el lugar donde iban a ubicar ese tremendo edificio era un lugar degradado. El margen de la ría del Nervión, una ría contaminada, con edificación en una y otra margen de la ría absolutamente degradada y abandonada y con problemas de seguridad, no era lógico para invertir en ese tremendo proyecto. Y empezaron por descontaminar la ría y empezaron por rehabilitar las edificaciones de uso, viviendas sobre todo, en una y otra margen de la ría. Y cuando la ría estuvo rehabilitada, se situó el Guggenheim. Por lo tanto, hablar del patrimonio sin hablar del espacio en donde se ubica, hoy por hoy no tiene sentido. Y
empezaron a surgir grandes teorías en torno a esta relación, la relación de los objetos con su espacio. Fue más lejos, porque hablamos del espacio y el espacio tiene muchísimas connotaciones culturales. Se lo voy a poner con ejemplo. Cuando visitamos el espacio de la Plaza del Adelantado, las referencias que la población tiene de la plaza es una relación de intervisibilidad de el espacio en donde se sitúa la Plaza del Adelantado y San Roque. La laguna no acaba en la Plaza del Adelantado, la laguna acaba en San Roque, en cuanto a la percepción visual. Otro elemento más a tener en cuenta en la conservación, la percepción, porque si no tenemos percepciones, desde luego no nos vamos a enamorar de nada. El patrimonio enamora, y una vez que estamos enamorados, entonces empezamos a conservar y a proteger y a todo lo que ustedes quieran. Bien, esa relación de intervisibilidad se rompe en un momento determinado, no por un edificio, el de los juzgados, que es moderno, antiguo, bonito, no. Se rompe la percepción visual con la que tenían habitualmente los laguneros. Es decir, el equilibrio, una vez que se está en un espacio, la plaza, tiene dos direcciones, esa relación de intervisibilidad, que es de dentro, cuando estoy en la plaza, afuera, que ya no la tenemos, y de fuera, súbanse a San Roque, adentro. Y ahí se les va a caer el alma a los pies. Porque de fuera a adentro, la diferencia de escala del edificio con la plaza no es que sea terrible, es el doble de escala que impide la percepción de la plaza desde esa relación de intervisibilidad. Y esto es aplicable no a la Plaza del Adelantado, es aplicable a todos los espacios de intervisibilidad que tenemos en la ciudad andando por la calle. Es fundamental. Cuando uno anda, necesita referencias, y las referencias más importantes son estas de intervisibilidad. Siempre tenemos una montaña al fondo de la calle, o al principio, o una plaza. Este tema ha sido muy importante en los estudios que, a partir de estos 10 años que he comentado, se han producido en torno al equilibrio objeto y espacio. Bien, el espacio, entonces, si nos centramos, fíjense lo importante que es, en el espacio de algo referencia o referente en el objeto arquitectónico, que se me ocurre que son los patios. Claro, un objeto arquitectónico también tiene espacios de referencia, y en el caso nuestro, que esta ciudad es patrimonio mundial, tiene mucha importancia, los patios. Pero los patios como referencia, como relación de intervisibilidad. Ustedes, cuando estén en un patio importante, voy a aprovechar a hacer un alegato, cuando estén en un patio importante, tienen que sentir ese espacio, sobre todo los valores originales que venían de esa casa. Cuando Torres Balbás hizo la restauración de uno de los palacios de la Alhambra,
Unas arcadas que había en una galería que estaban destruidas, las repuso con cascotes de ladrillo rotos. La percepción visual que se tiene cuando se está en el espacio ese de los cascotes de ladrillo es nula. Es nula porque el espacio nos transporta al origen de las cosas. Si mantenemos los espacios cuanto más originales mejor, seguimos percibiendo la autenticidad del espacio, del objeto, y lo ampliamos al paisaje. Torres Balbás fue el primero que demostró esa percepción visual, porque decía que si bien el espacio había sido transformado a lo largo de los siglos, el ruido el sonido del agua sigue siendo el mismo, el olor de las flores también, y si toco el león si lo tocamos, de repente nos damos cuenta que no es de acero, ni de piedra, ni de nada, pero el espacio nos despista, nos sitúa en el origen de las cosas. En La Laguna, en la plaza de la en la Casa de los Capitanes, pueden comprobar el efecto contrario. El espacio, al entrar en la Casa de los Capitanes, es de uno de los patios más interesantes que tiene esta ciudad, aparte de que la casa es una casa referencia en el patrimonio cultural de la ciudad. Bien, esa casa tenía un aljibe. Como todos los aljibes, el aljibe está tapado. La percepción del espacio cuando uno entra a ese patio es la percepción total. Hay una fuente en el centro y un espacio que está limitado por el objeto arquitectónico, las galerías, las arcadas, las columnas, siempre. Si esto es así y se viene demostrando de tantos años en el estudio de la conservación, en la referencia al espacio, el aljibe se destruye, pero se destruye para quitar la cabeza del aljibe, que era una bóveda a la catalana maravillosa, para hacer una piscina. Hay dos afecciones importantes a la cultura. Un aljibe es un aljibe. Los aljibes no los podemos destruir de esa forma, pero aparte de eso, la percepción visual del espacio queda alterada absoluta y totalmente. Y este poco cuidado por mantener los espacios originales son los que nos hacen despistarnos no en la protección, sino en la percepción de nuestros valores. Recuerden la polémica que hubo en esta ciudad cuando en la plaza de la catedral quitaron los patos, esta cosa que parece una bobería, lo único que hace referencia y que demuestra es que la gente, como han dicho antes, tiene una percepción de los valores en cosas, en situaciones, en costumbres y en muchísimas cuestiones que tenemos que seguir manteniendo para mantener ese equilibrio. Bueno, me he situado empezando con los 10 años empeñados en los objetos arquitectónicos.
vuelven otros 10 años más en donde empezamos a situarlo y a contemplar los espacios, y vamos a la siguiente década y completamos los 30 para ver en qué situación nos encontramos ahora mismo. Y en la situación que nos encontramos es no solamente en la percepción objeto-espacio, sino en lo más importante de todo, y coincido con la persona que acaba de intervenir, y son las personas. Son las personas. Es decir, todo esto, sin contar con las personas, no tiene mucha ciencia. Siempre hemos puesto ejemplos que son curiosos, pueden ser tontos, pero tienen un valor importante. No se trata de caer en un proteccionismo a ultranza de todo, porque no se puede, sino se trata de reutilizar las cosas que no estamos utilizando. No estoy situando el patrimonio en un objeto que no se utiliza, no, sino lo que insisto es en tal y como están los problemas de mantenimiento y de conservación. Nos tenemos que poner un poco las pilas para que todos esos objetos protegidos, pero sin capacidad económica para rehabilitarlos o restaurarlos, tengan uso, el uso. Acabamos de terminar en Santa Cruz de Tenerife un simposio sobre centros históricos y patrimonio cultural de Canarias. Créanselo, el 22 simposio. Llevamos 22 años contando esto. 22 años. Y siguen ocurriendo prácticas, no las mismas cosas, evidentemente, pero sigue habiendo un fondo de que no somos capaces de arreglar los desórdenes, y son posibles de arreglar los desórdenes. Bien, en ese simposio se ponía en énfasis un poco a lo que ha conducido el proteccionismo a ultranza en la conservación. Y realmente había cuestiones bastante interesantes y bastante aleccionadoras. Yo creo que tendremos que cambiar un poco en el campo de la gestión. Yo insisto mucho en la gestión por una cosa, creo que lo más importante, que es porque llevamos 30 años en la laguna. Fíjense si conocemos los aciertos y desaciertos, que han habido muchísimos aciertos, claro que sí, en 30 años se ha avanzado en este campo. Creo recordar que fue desde el año 92, en las siguientes elecciones al año 92, en que, si mal no recuerdo, estaba Elfidio Alonso, siempre hemos mantenido un tema interesante con todos los candidatos que van a las elecciones cada 4 años. Ahora ya mismo se nos acerca otra convocatoria para hablar del patrimonio, para hablar, en el caso de la ciudad, bueno, de los desórdenes que se vienen produciendo. Oiga, ¿y qué van a hacer con el Palacio de Nava? Y que todavía estamos con el Palacio de Nava, 30 años. Este tipo de cosas es un poco al que me refería antes. Los valores, la gente los va perdiendo si no le vamos dando un uso a las cosas. Bien, mal, regular, pero importante. Bueno, como si sigo hablando voy a decir cosas peores, mejor terminar. Quisiera concentrar el final de todo esto en lo que yo quería trasladar a nivel de interés.
objeto, medio y paisaje, terminando con la gente. Así que muchas gracias por haberme escuchado y muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues despedimos al profesor Matrán. Posteriormente, en el espacio de diálogo, pues podremos volver otra vez a contar con su presencia y seguro que podrá seguir ampliando todas esas cuestiones que nos ha dejado planteadas ahora.